Ah, ¿cómo es? Moisés, ¿sí te dio tiempo a ir a tu vacuna? Sí, maestra, ya estoy vacunado. ¿Y qué vacuna te pusieron? La Sputnik. Esa es buena. A mí también me pusieron esa. Esperemos que no tengas reacción. Yo no tuve ninguna reacción en ninguna de las dos. Nada más me dolió el brazo un poquito y ya. Pues bueno, es que a uno de mis amigos que también vive aquí y se vacunó también, obviamente le pusieron la misma. A él sí le hizo una reacción muy fuerte. Varía mucho. Sí, ¿verdad? Ya depende de la persona. Porque a mí no me, bueno, no me pasó nada. Lo único fue de que como la ponen en el brazo, sí, como 3, 4 días tenía dolorido el brazo, pero de ahí en fuera, así reacciones de calentura, todas esas cosas, no tuve nada. Y el brazo, pues solamente si me lo tocaban, si no, pues no pasaba nada. Pero bueno, qué bien que ya estás vacunado. Bueno, pues están 24. Vamos a tratar de dar inicio a la clase. Les agradezco, muchachos, que hayan accedido porque en la tarde pues no voy a poder en el horario que ustedes tienen habitualmente conmigo, que es a las 4:30 de la tarde. Entonces, pues van a tener tiempo para irse a comer. Bueno, el día de ayer estuvimos viendo todo lo referente a protocolo de investigación. ¿Tienen dudas hasta ahorita de todo lo que vimos ayer? No. Hablamos, porque si se fijan, les vuelvo a comentar, ya tienen material para que ya empiecen a trabajar por equipos. Ya vimos la delimitación, la elección del tema, que ya la tienen, y la delimitación, que ya la tienen, que ya la estuvimos analizando y quedaron aprobados sus temas, o como que sí son factibles de llevarse a cabo, ¿no? El día de ayer vimos la parte de la introducción, que les comenté que hay que verla, que hay que escribirla al final, porque ya cuando tienen toda la información, ya pues como que con más calma ya se van a ponerse a redactar, no van a decir el presente trabajo, trata de esto y el otro, ¿no? Entonces ya va a ser más fácil. Entonces, después de la introducción vimos el planteamiento del problema. Es necesario que ustedes empiecen a ver cuál es su planteamiento del problema. Vimos antecedentes, marco teórico, estado del arte y los objetivos bueno, sus objetivos, ¿no? Tanto el objetivo general como el objetivo específico. Entonces, pues ya empiecen a trabajar, ¿sí, muchachos? Para que no se lleguen a atrasar, ¿ok? Porque después vamos a seguir viendo la tercera unidad ya los otros elementos que nos faltan del protocolo de investigación, que va a ser, que sigue de los objetivos, sigue la justificación, sigue la metodología, hipótesis y algo así, ya son unos puntos mínimos, ¿no? Pero pues ahorita ya tienen el conocimiento de lo que consiste cada uno de ellos y entonces hay que ponerse a trabajar, ¿ok? Pues entonces hoy vamos a iniciar con otro tema que es los diferentes tipos de textos. Entonces voy a compartir pantalla con ustedes y vamos a abordar este tema, ¿sí? Ujú. Entonces, como pueden ver en sus pantallas, ahí está el tema que se llama
estructuras y características de los distintos tipos de texto. Vamos a tratar de ver hoy los 3 tipos de texto que para mí son los más importantes y los vamos a estar analizando. Todo esto pues es parte de la comunicación escrita porque pues vamos a estar redactando textos, ¿verdad? Entonces pasamos a la siguiente. Aquí como que se vuelve a emplear un poquito o a repetir un poco la información en cuanto al proceso de escritura, como para dar introducción a lo que son los textos, pero pues no está de más volvérselos a recordar, ¿no? Dice que saber escribir y leer para cualquier profesionista es de vital importancia para actualizarse, aplicar sus conocimientos, interactuar y desarrollar nuevas propuestas en su campo profesional. Esto pues ya lo habíamos comentado. El acto de escribir también requiere de conocimientos en el campo profesional, pero también de otras disciplinas, por lo que se traduce en una actividad compleja, que también hemos hablado del acto de escribir, ¿no? Obvio que necesitamos nosotros conocimientos, tener clara la idea de lo que vamos a hacer para poderlo plasmar, ¿no? Eso también ya lo habíamos dicho. Escribir es un proceso lento que nos hace reflexionar por varios minutos para expresar nuestras ideas. Se requiere esfuerzo, paciencia, concentración, sobre todo disposición y dedicación, muchachos, porque a veces no es fácil escribir, pero si nos concentramos, si tenemos paciencia y sobre todo hacemos un poquito de esfuerzo, y aquí como dice disposición y dedicación, créanme que sí pueden lograr un buen escrito. Y el acto de escribir desarrolla la capacidad de comunicar, pensar y aprender. No sé si les había comentado que hay muchas personas, por lo general las personas que son muy calladas, y ustedes no me lo van a dejar, no van a dejar mentir, que hay personas que a veces se les dificulta mucho comunicarse a través del habla, ¿no? Así como ahorita lo estoy haciendo, de que que platiquen como que son un poco tímidos, por decirlo así, como que no expresan de forma inmediata sus ideas, como que son muy callados y son introvertidos, ¿no? Entonces, una forma de estas personas de transmitir o de comunicarse es a través de la escritura. A veces ellos tienen más capacidad para poderse comunicar o para poderse expresar. Entonces, hay veces, bueno, al menos yo lo he visto en la psicoterapia, que a veces se les dificulta mucho expresarse o hablar y decirme, es que me pasa esto, tengo el otro. A veces cuesta trabajo, pero también yo les digo, ¿por qué no lo escribes? Ahí cuando estés en tu habitación, en un cuarto, que estés tranquilo, relajado, que nadie te vea, ¿por qué no escribes todo lo que sientes? Entonces, hay muchos que a través de la escritura expresan todas sus emociones, como que les es más fácil comunicarse a través de la escritura. Entonces, a lo mejor unos pueden decir, sí, es cierto, maestra, yo a través de la escritura me puedo comunicar más rápido, ¿no? Por eso aquí dice que desarrolla la capacidad de comunicar, pensar y aprender, porque a través de eso también ustedes aprenden. Y conforme van escribiendo, aquí dice, van escribiendo y van revisando escrito, no les gusta y lo desechan y más y más. Hay veces que sí llegan a desarrollar esa, esa habilidad, ¿no? de la escritura y se pueden comunicar más fácilmente a través de ella. Entonces, piensen ustedes cómo se pueden comunicar más fácilmente, si a través de la expresión oral o a través de la escritura. Muchachos. Aquí dice también que escribir es un acto íntimo y personal y plasma emociones y se comparte
deja trascendencia, ¿no? Los textos escritos cumplen los mismos propósitos que la comunicación, pues es una forma de comunicación más. Era lo que les estaba explicando, ¿no? Porque sí es cierto que es un acto íntimo y personal, plasma emociones y se comparte, deja trascendencia. Ya después, más adelante, les voy a dejar una tarea que tiene que ver mucho con la escritura sobre alguna experiencia no personal. Y esa pues ustedes la pueden desarrollar y pues va a ser un acto íntimo y muy personal. Y en este caso pues yo la voy a leer, ¿no? Entonces, pues como dice acá que también los textos escritos pues tienen el mismo propósito que es de comunicarse, ¿no? Es una forma de comunicación más. Otra dice, el hombre debe saber escribir porque nos comunicamos y trascendemos, principalmente mediante la escritura, ya que permite registrar sin olvidar. Eso también ya lo habíamos visto dentro de las ventajas de la comunicación escrita, ¿no? De que pues la escritura tiene, creo que algo les había dicho que la comunicación escrita es la memoria de la humanidad. Y les decía, ¿por qué? Porque dice que es la memoria de la humanidad. Pues sí, porque a través de la escritura pues se han registrado muchos hechos, ¿no? A través de ellos, pues como conocemos cómo fueron en antaño nuestros antepasados, cómo fueron nuestras culturas. Imagínense, si no tuviéramos nada de eso, pues no sabríamos cómo fueron todos nuestros antepasados, ¿no? Quizás no había escrito nada de historia. Entonces, por eso dice que trascendemos, ¿no? Y permite registrar sin olvidar, porque aquellos que, bueno, chicas que luego, creo que ahora no se usa, que utilizan un diario así personal, que empiezan a contar sus experiencias, etcétera, etcétera, y lo guardan, ¿no? Por varios años y algún día se lo encuentran ya que pasaron 10, 15 años y lo ven y lo empiezan a leer, dice, ay, ahí se dan cuenta cómo pensaban y a lo mejor recuerdan varios hechos que ustedes ya habían olvidado, ¿no? Entonces eso, pues eso es bonito porque luego llegamos a cierta edad, hablo por mí, que luego a veces ya no me acuerdo de algunas cosas que me dicen, ay, ¿te acuerdas cuando fuimos aquí y allá? Sí, amigas también de mi edad, cuando fuimos muy jovencitas, digo, ay, no me acuerdo, a ver, recuérdenme, ¿no? Es obvio, ¿no? Que hay algunos hechos que olvidamos, pero a lo mejor si lo hubiera escrito, hubiéramos sacado una foto y pusiera atrás de la foto algo, pues no lo hubiera olvidado, pero pues la memoria es traicionera. Nunca hay que confiarse mucho en la memoria porque se nos suele borrar. Entonces hay que escribir, muchachos, para no olvidar. Entonces pasamos a la parte del texto, ya que di una introducción sobre el proceso de escritura, que ya lo habíamos platicado anteriormente, pues entonces vamos a ver ahorita qué es un texto. Entonces, con origen, aquí dice en latín textus, la palabra texto describe o quiere decir a un conjunto de enunciados que permite dar un mensaje coherente y ordenado. Más adelante vamos a ver qué es la coherencia, ¿no? Ya sea de manera escrita o a través de la palabra. Entonces, un texto puede ser expresado en forma oral o podemos escribirlo, ¿no? Por eso se dice que es un conjunto de enunciados que permite dar un mensaje coherente y ordenado. Se trata de una estructura compuesta por signos y una escritura determinada que da espacio a una unidad con sentido. Dice compuesta por signos, ¿a qué se referirá cuando decimos que es una estructura compuesta por signos? A ver quién me dice. ¿A un alfabeto? Ajá, podría ser a nuestro idioma, ¿no? Ajá, y una escritura determinada que dé espacio a una unidad con sentido, a una idea, a algo, ¿no? Entonces, eso es, son conjuntos de enunciados que nos permite dar un mensaje coherente y ordenado. Finalmente, pues va a ser la palabra escrita. Claro que aquí también nos dice que puede ser a través de la palabra, pero en nuestro caso, ahorita que estamos en comunicación escrita, nos vamos a referir mucho a la escritura, ¿ok? Entonces, redacción de un texto. Dice, el punto de partida para la redacción de un escrito es la existencia de una idea y la motivación de expresar un interés personal, académico, profesional. Esto también ya lo habíamos comentado. Para que yo pueda sentarme a redactar
o escribir algo, forzosamente tengo que tener una idea de lo que voy a escribir. En este caso, como ustedes van a desarrollar su protocolo de investigación, pues ya tienen su idea. Recuerden que cuando les dije que cuál era la elección del tema para su protocolo, les dije, es el nacimiento de una idea, ¿no? Chin, como que se les prende el foquito. Ah, yo quiero investigar esto. Entonces, en el ejemplo que igual ayer les estaba poniendo de la desnutrición en los niños menores de 3 años, pues me nació esa idea, ¿no? ¿Por qué? Porque me interesó, acá dice, es la motivación de expresar un interés personal, académico, profesional, ¿no? Ahorita yo como que me preocupo, ¿no? O estoy preocupado, me interesa saber por qué la desnutrición de los niños menores de 5 años, ¿no? Entonces, pues fue mi idea, ¿no? Saber en qué consiste. Entonces, como ya tengo mi idea, pues entonces ya tengo un punto de partida, ¿no? Para empezar a redactar, dónde iniciar, no nada más de que me sienta y que no sepa ni nada. Por eso la vez pasada creo que les puse el ejemplo, sí les dije, ¿no? De la caricatura de Bob Esponja, que la maestra le dijo que hiciera un ensayo y se sienta y tiene la hoja en blanco y pasan los minutos y la verdad no tiene ni idea de lo que va a hacer. ¿Por qué? Porque no se ha puesto a pensar, a reflexionar, no sé, estructurar, etcétera, etcétera. Y entonces, pues yo no quiero que les pase a ustedes de que hagan su protocolo de investigación y tengan la mente en blanco. Pues no, ya tienen su tema. Entonces, ya tienen material para iniciar a trabajar, ¿no? Y más con los elementos que ayer les expliqué del protocolo. Entonces, ya está la existencia de esa idea, ¿no? Y aquí dice, pues, la motivación de expresar un interés personal, académico, profesional. En este caso, pues, es académico, ¿no? Porque, pues, eso es para su calificación profesional, a lo mejor cuando lleguen a elaborar una tesis, ¿no? Entonces, pues, la redacción parte principalmente de una idea. Y aquí dice que conforme se va analizando la idea y estableciendo los aspectos o puntos relacionados con ella, se puede definir un esquema general donde se determine la idea principal y las ideas complementarias que faciliten la estructuración de un desarrollo coherente de lo que se quiere expresar. Ajá, porque era lo que ayer más o menos explicábamos, ¿no? Pues yo ya tengo esa idea de estudiar o investigar qué pasa con los niños de 5 años que tienen desnutrición, ¿no? Entonces, conforme me voy empapando de información, pues voy analizando más mi idea, no tengo más puntos de partida. Entonces, la idea principal es la desnutrición en estos niños y las ideas complementarias pues van surgiendo conforme voy teniendo más y más información. Por eso dice que faciliten la estructuración de un desarrollo coherente, porque entonces digo, ay, pues voy a ver pues cuáles son los mejores alimentos para los niños, que tengan más nutrientes. Entonces van surgiendo las ideas complementarias para darle ya un contexto así muy estructurado a mi idea principal, que es la desnutrición. Y dice desarrollo coherente, ahorita vamos a decir qué es la coherencia. Dice, esta actividad puede resultar muy difícil para aquellas personas que no han desarrollado lo suficiente o la suficiente capacidad de expresarse por escrito. Eso sí es muy cierto. A veces no nos cuesta mucho trabajo podernos expresarnos por escrito. Ajá, aunque sí tenemos toda la información, digo, ay, pero ¿cómo le hago, no? ¿Cómo empiezo a redactar? Más adelante vamos a ver los enlaces discursivos donde se van hilando unas palabras con otras, ¿no? Entonces, pues sí puede resultar difícil para algunas personas, ¿no? Como dice ahí, que no han desarrollado la suficiente capacidad de expresarse por escrito, pero conforme a la marcha, pues tenemos que ir aprendiendo, ¿no? Porque vamos a tener la necesidad más adelante de escribir un texto. Dice, para tal propósito, dice, existen diversas propuestas sobre los puntos o pasos que se deben considerar en la elaboración de un esquema.
Entonces aquí nos están diciendo que para aquellas personas que les cuesta trabajo expresarse por escrito, pues aquí nos dicen que hay algunas propuestas o pasos que tenemos que tomar en cuenta para la elaboración de un esquema o de un escrito, ¿ok? Entonces aquí nos hablan de las características de los distintos tipos de texto. Son 3. Aunque ya algunos conceptos ustedes ya los deben de saber porque ya los habíamos visto al inicio de la comunicación escrita. Aquí dice que el texto debe ser adecuado. Una de las características es la adecuación. O sea, el texto debe ser adecuado a los factores que intervienen en la comunicación concreta en la que se produce. El autor del mensaje ha de considerar a quién dirige el mensaje, con qué intención, informar, dar instrucciones, convencer de su opinión. El asunto que va a tratar debe tener un lenguaje comprensible. ¿A qué se refiere eso? Ya a lo mejor aquí está, se lo están explicando en otras palabras, pero cuando dijimos, la vez pasada, cuando hablamos de las características o cualidades de la comunicación escrita, dijimos que tenía que ser adecuada, ¿sí se acuerdan? Y dijimos que es la adecuación. La adecuación consiste que no siempre nos vamos a dirigir de la misma forma a unos que otros. Inclusive les puse el ejemplo de no nos vamos a dirigir de la misma forma, no nos vamos a, ya sea en forma oral o escrita, a un grupo de alumnos de secundaria, a un grupo de ustedes mismos que ya están en la superior, en la carrera de ingeniería, o a un grupo de profesores, ¿no? Si ustedes se acuerdan que por ahí les inventé que de un robot que iba a traducir lecturas del inglés al español y que mi robot iba a bailar y a brincar y no sé qué tantas cosas. Entonces, si presentan ese robot a un grupo de profesores, pues ustedes van a hablarle a ellos sobre algoritmos, ¿no? Sobre pues, cosas así muy de ingeniería, ¿no? Que inclusive yo desconozco. Pero si se van a un grupo de secundaria, alumnos de primero de secundaria, obviamente no van a tener conocimiento sobre eso. Entonces tienen que adecuar su escrito o su lenguaje de tal forma que entiendan ellos cómo funciona ese robot. Entonces, por eso dice aquí que el autor del mensaje ha de considerar, dejen admitir a esta chica, a quién dirige el mensaje y con qué intención, ¿no? A quién dirige, a quién, cómo es nuestro público, ¿no? A eso se refiere. Y debe tener un lenguaje comprensible. A eso se refiere, dependiendo de cómo es nuestro público, ¿no? Ya sea en forma oral o escrita, ¿sí? Esa es una de las características de los textos, que son 3. La primera es la adecuación. Aquí dice que debe ser adecuado. La otra es que sea coherente. Es decir, que se perciba como una unidad organizada y no como la suma de partes sin relación entre sí. Es decir, centrarse en un solo tema, de forma que las diferentes ideas vertidas en él han de contribuir a la creación de una idea global. O sea, no me tengo que salir del tema. Si estoy hablando de manzanas, pues nada más voy a hablar de las manzanas verdes, las manzanas rojas, no sé. Entonces, si estoy hablando de manzanas, no tengo por qué estar hablando después de que les gusta de la carne, ¿no? O de otra cosa. Entonces, por eso se dice que se perciba como una organizada y no como la suma de partes y relacionan, sí, tienen que estar relacionadas todas esas partes que yo quiera hablar sobre mi tema. Por eso dice que sea coherente a la forma de hablar. Eso se refiere a la coherencia.
y ha de tener cohesión. La cohesión y la coherencia están ligadas porque dice, es decir, que las diversas secuencias que lo construyen han de estar relacionadas entre sí. O sea, la palabra cohesión viene como de cosido, ¿sí? Como que están unidas las partes, ¿no? Si yo estoy hablando de la desnutrición en los niños, pues a lo mejor tengo que hablar a lo mejor de proteínas, de nutrientes, ¿no? Pero pues sí tienen cohesión, ¿no? Porque están relacionadas, las diferentes partes están relacionadas entre sí, ¿sí? A eso se refiere la cohesión, que estén relacionadas. Porque si estoy hablando de la desnutrición y estoy hablando de nutrientes, de proteínas, y de repente me pongo a hablar de la inmortalidad del cangrejo, pues ya me salí del tema. Dicen, oye, pues estábamos hablando de la nutrición, ¿por qué me sacaste los cangrejos del mar y todo eso? Ay, pues sí, cierto, ¿verdad? Nada que ver los cangrejos del mar, estoy hablando de nutrición. Entonces, ¿cuáles son las características de los diferentes tipos de textos? Las características de los textos van a ser tres: la adecuación, la coherencia y la cohesión. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? Por, Este, oye, ya la podría, podría, nada más así rápido dar como que la diferencia entre coherencia y cohesión. ajá, por ejemplo, o sea, la coherencia va a ser una relación así lógica de dos cosas, que no puede haber contradicción ni oposición entre ellas. O sea, también una persona puede ser coherente en lo que dice y en lo que hace, ¿no? Si yo prometo, hagan de cuenta que si yo les digo coherencia, el que me entregue el protocolo de investigación antes del día, este, que antes del 30 de noviembre, eh, no les hago examen y les voy a poner 10. Entonces muchos se apuran y todo, y entonces me lo entregan y todo, y de todas maneras les hago examen y van a decir, oiga maestra, usted nos dijo que si le entregamos el protocolo, y yo le entregué el protocolo y no nos, y me hizo examen y no me puso 10. Entonces no hay coherencia en lo que estoy diciendo a lo que estoy haciendo. No sé si me explico. La coherencia viene cuando, entonces, que yo realmente les esté cumpliendo, ¿no? Debo tener coherencia. Esa es una cualidad también de una persona, el tener coherencia. ¿Sí me expliqué? Sí, Eso se refiere. Entonces, pues, no es, ¿no? No, pues sí, ¿cómo es posible? Yo le entregué todo y me hizo examen y aparte me reprobó, ¿no? Pues no soy coherente en lo que estoy diciendo y en lo que hago. Entonces, por eso dices como una unidad organizada y no como la suma de partes sin relación entre sí. Pero ya la cohesión sí es que sí bien tienen que estar relacionadas entre sí. O sea, casi van de la mano los dos, coherencia y cohesión. Van relacionadas, o sea, no salirse del tema. Ajá, estoy hablando de manzanas, hablar de manzanas. Por aquí aquí puse ver la película de Forrest. Antes yo se las dejaba ver. ¿Nunca han visto esta película descubriendo a Forrester? Forrester. Cuando tengan oportunidad, búsquenla en Netflix o en YouTube, bájenla y véanla. Es muy bonita esta película y tiene que ver mucho con lo que estamos hablando de la comunicación escrita. Se trata de un chico que le gustaba escribir. Por si gustan verla alguna vez, es bonita. A ver, ¿dudas hasta aquí, muchachos? Para pasar a los diferentes tipos de texto, que son tres.
No, no hay dudas. Bueno, todo esto lo tienen que estar tomando en cuenta a la hora de hacer su trabajo de investigación, porque si yo estoy hablando, si mi tema es insisto, en la desnutrición en los niños menores de 5 años, termino hablando de la desnutrición de los adultos, ¿no? Entonces van a decir, bueno, pues ahí no hay coherencia, tú estás hablando de niños, no de adultos. Entonces ahí ya como que me desvíen, ¿no? A eso se refiere, ¿sale? Bueno, entonces sigue la redacción de textos. Aquí dice, muy diversas clases de textos son objetos de la redacción visual, pero debemos de considerar la intencionalidad. Una de ellas constituye la argumentación, que en pocas palabras significa ofrecer elementos a favor o en contra de una situación determinada. Por ejemplo, cuando llegamos tarde a clase y decimos la causa, lo que hacemos es argumentar oralmente para que nos crean. Entonces, hay diferentes tipos de texto. Uno es, aquí dice argumentación, uno es el argumentativo, dejen ver aquí. El argumentativo, espérenme, dejen pasar. El descriptivo y el narrativo. ¿Sí? Son 3. Nada más que aquí hay mucha teoría, pero voy a tratar de explicar cada uno de ellos. Entonces vamos a ver estos 3. Entonces vamos a hablar del texto argumentativo. Ya les dije, vamos a ver 3, texto argumentativo, texto descriptivo y texto narrativo. Esos son los 3 tipos de textos. Entonces aquí dentro del texto o dentro de la argumentación escrita dice, dicha defensa de nuestro punto de vista se verifica a través de lo que se encara como argumentos. En la redacción de textos es importante considerar la normatividad de la lengua escrita, es por ello que vamos a revisarla. Bueno, eso ya les había dicho, que tenemos que considerar todo lo de la normatividad escrita. ¿Por qué? Porque es muy importante ver todo lo relacionado a la gramática, toda la parte de ortografía. ¿Por qué? Porque vamos a escribir, ¿no? Entonces es muy importante checar cómo se escriben ciertas palabras, si van con acentos, ya trabajamos punto y coma, ¿no? Y ahorita estamos trabajando con la G y la J. Es como para reforzar lo que alguna vez vimos desde primaria, secundaria, prepa, toda esa parte de la ortografía, reglas gramaticales, ¿no? Cuando se pone acento, cuando no, ¿sí? Entonces es importante, ¿por qué? Porque vamos a escribirlo. Y entonces, imagínense en un escrito con muchas faltas de ortografía, eso habla muy mal de nosotros. Entonces, ¿a qué se refieren los textos argumentativos? Dice, son aquellos en los que el emisor tiene como intención comunicativa prioritaria la de ofrecer su visión subjetiva sobre un determinado tema. Un texto argumentativo es un escrito en el cual, por medio del uso de razones o ejemplos expuestos de forma lógica y coherente, uno demuestra, comprueba o convence al lector que es cierta o válida una proposición inicial. Un texto argumentativo más que nada es argumentar con nuestras propias palabras, bueno, ya sea en forma oral o escrita, tratar de convencer o comprobar a quien nos está leyendo o a nuestro jurado, no sé, o defender, más bien defender así como que lo que nosotros escribimos. Ustedes sí saben lo que es una tesis, creo que ya les han, por ahí algún amigo o familiar les han dicho, ay, es que presentó su tesis. Y por ejemplo, en la UNAM se usa mucho de eso, de que los invitan y saben ustedes que una tesis es un examen profesional que les hacen, que hacen una investigación y sobre algo, ¿no? Y entonces, por lo general las tesis son textos argumentativos, ¿no? Porque ustedes van a defender una postura de lo que escribieron.
Entonces, cuando pasan al frente y empiezan a explicar toda la investigación que hicieron, vamos a poner nuestro robot que lo inventamos. Supongamos que no existe ningún robot y que del que les dije que traduce, ¿no? Del idioma inglés al español y además canta y baila. Entonces, obviamente va a estar un jurado, ¿no? Compuesto por varios profesores que nos van a hacer preguntas sobre nuestra investigación para ver si ellos aprueban que está bien y con eso me van a dar mi título de licenciada o de ingeniera en robótica, ¿no? Porque inventé el robot. Entonces, ellos me van a estar haciendo una serie de preguntas o quizás a lo mejor me van a estar atacando para decirme, no, pues es que este robot no sirve por esto, por el otro. Entonces, yo voy a defender lo que yo escribí en esa tesis. Yo voy a mantener una postura de defensa, ¿no? Entonces, y eso se trata el texto argumentativo, con una serie de argumentos. Por eso aquí dice, es un escrito en el cual por medio del uso de razones o ejemplos expuestos de forma lógica y coherente, yo voy a demostrar, comprobar o convencer a quien me está preguntando que es cierto o válida mi proposición o mi robot que estoy presentando, ¿no? Lo tengo que defender a través de ciertos argumentos, ¿no? Por ahí, anterior a esto, decía que un argumento era cuando alguien llega tarde y da una serie de argumentos del por qué llegó tarde. Ay, maestra, perdón, no llegué tarde a la clase, es que fíjese que hubo un paro este, los camiones que yo tomo, pues hubo un paro, cerraron las calles y no pude llegar a tiempo, entonces me tuve que venir caminando. Entonces te está dando una serie de explicaciones o argumentos válidos para que yo crea y que sepa que es verdadero lo que me está diciendo. Lo mismo va a pasar con un texto argumentativo, ¿no? Entonces aquí uno de los objetivos del esquema argumentativo es expresar opiniones o debatirlas, ¿no? O sea que si alguien me está diciendo, no, es que, no, yo siento que tu robot no sirve para nada, ¿no? Entonces yo voy a debatir lo que me está diciendo. ¿Cómo de que no sirve para nada? Yo le voy a demostrar que traduce y que hace esto y ayuda en las tareas a los alumnos y le estoy dando argumentos, ¿no? Dice, persuadir o convencer al receptor comportamientos, hechos o ideas. O sea, lo tengo que persuadir, lo tengo que convencer, ¿no? De que mi robot sí sirve y sí hace lo que yo estoy diciendo. Dice, probar o demostrar una idea, o sea, una tesis, ¿sí? Le tengo que demostrar, le digo, mire, a ver, páseme un escrito en inglés que tenga ahorita a la mano y ahorita mi robot se lo va a traducir. Y aparte de que se lo está traduciendo, ahorita se va a poner a cantar y bailar. Entonces, eso esos son los objetivos de un esquema argumentativo. Tengo que estar debatiendo, tengo que estar convenciendo al jurado, al receptor, y a la vez tengo que demostrar o probar que lo que estoy diciendo es verídico, ¿no? Aquí dice, la argumentación demuestra, convence o cambia ideas, ¿no? La argumentación se utiliza en una amplia variedad de textos, especialmente en los científicos, filosóficos, en los ensayos, en la oratoria política y judicial, en los textos periodísticos de opinión y en algunos mensajes publicitarios. ¿Vamos bien hasta acá con el esquema argumentativo, muchachos? Sí. ¿Los demás? No quiero estarlos durmiendo. Entonces, eso es lo que hace la argumentación. Demuestra, convence o cambia ideas. Y aquí dice dónde se usa más la argumentación. Aquí dice que en los textos científicos, en los filosóficos, en un ensayo, en la oratoria política, judicial, en los textos periodísticos de opinión y en algunos mensajes publicitarios. Entonces, dice, en la lengua oral
además de aparecer con frecuencia en la conversación cotidiana, aunque un poco rigor, dice la forma dominante en los debates, coloquios o mesas redondas. Ya ven que ustedes saben lo que es un debate, ¿no? Vamos a suponer que hacemos un debate sobre el esquema de regresar o no a clases. Y yo les digo, a ver, ¿ustedes qué opinan? A ver, ¿qué digo? A ver, Rafael, ¿qué opinas? ¿Tú crees que sí es conveniente ya regresar a clases presenciales? A lo mejor, Rafael me dice, no, maestro, es que yo creo que todavía no, porque nos falta la vacuna, no sé qué. A lo mejor Moisés me dice, no, yo sí estoy convencido de regresar, porque ya ahorita ya me pusieron la segunda dosis. ¿Fue tu segunda dosis o la primera, Moisés? Fue apenas la primera. Oh, caray. Bueno, vamos a suponer. Y entonces, pues cada quien está dando su argumento y está defendiendo su postura, ¿no? Entonces, ahí se da mucho este esquema argumentativo, ¿no? En los debates, dice coloquios o mesas redondas. Ya cuando estemos en la unidad 3, que es la comunicación oral, vamos a ver todos estos tipos de discursos que son debates, coloquios, simposios, mesas redondas, foros, mm, congresos, seminarios, son 10. Y entonces ustedes van a diferenciar mucho, eh, por ejemplo, en qué se diferencia una conferencia con un simposio, un foro con un panel, una mesa redonda con un coloquio, un seminario con X, ¿no? Entonces, para que ustedes puedan identificar cada una de ellas. O sea, todavía nos falta por aprender, pero al menos creo que sí saben lo que es un debate, ¿no? Era lo que les decía, pues cada quien va a tener va a defender cada quien su postura, ¿no? Entonces va a tratar de persuadir a los que están en contra o los otros a los que están a favor, ¿ok? Esa. Entonces dice clase de argumentos, dice basado en hechos reales, datos observables y objetivos. O sea, pueden ustedes defender su postura en hechos reales o en la opinión razonada del que argumenta o en el conocimiento general sobre el tema, ¿no? Una opinión razonada o sabe mucho sobre el tema y entonces a eso se va uno, dice, no, pues es que yo opino que mejor esto y esto, pero se supone que debe saber. Dice, argumentos de autoridad basadas en las razones de un experto o una autoridad en el asunto, ¿no? Un experto a lo mejor, ¿qué tal si se presenta aquí el doctor Gatell, ¿no? Que es un experto en cuanto a todo el manejo de la pandemia, ¿no? Entonces él sí se va a basar en muchas razones, porque sabe, ¿no? Y es una autoridad en ese asunto de la pandemia y entonces podía darnos un buen argumento porque ya debemos regresar a clases en forma presencial. Entonces son las clases de argumentos, o sea, cómo defender nuestra postura. Bueno, esquema de Gavilán, no, eso siempre me lo salgo. El que sigue es el esquema descriptivo. Pero ¿saben qué, muchachos? Yo creo que aquí le voy a dejar, porque nada más les dije que era de 12 a 1. Y y ya en las siguientes clases vemos el descriptivo y vemos el narrativo. Y nada más me quedo con el esquema argumentativo con ustedes. ¿Les parece? Sí, Maestra. Ajá. Pero entonces dentro de este esquema argumentativo que lo vamos a volver a retomar para la siguiente clase, quiero que busquen, o sea, de tarea, buscar qué es ay, no, me están hablando y no puedo. ¿Qué es convencer y qué es persuadir? Y la diferencia que hay entre convencer y persuadir. Eso va a ser la tarea para la siguiente clase.
Para el jueves va a ser la parte, ¿cuándo tengo clases con ustedes? ¿El jueves? Ah, la parte de ortografía, que no hemos revisado los ejercicios de la G y la J. El jueves vamos a revisar los ejercicios de la G y la J, y para el lunes de la próxima semana vamos a terminar de ver estos diferentes tipos de texto. Ujú. Vamos a retomar un poquito el argumentativo, pero ustedes deben traer de tarea lo que es convencer y persuadir, ¿sí? Dentro de un texto argumentativo. Y, bueno, no necesariamente un texto argumentativo, nada más ustedes investiguen qué es convencer y qué es persuadir y la diferencia que hay entre ambos. Ujú. Y después seguimos con el texto descriptivo y con el texto narrativo. ¿Ok? Voy a dejar Sí. Ajá. A ver, chicos, me hacen favor de prender la cámara. Voy a tomar una captura de pantalla para demostrar que sí di mi clase el día de hoy. ¿Pueden prender cámaras? Nada más para hacer una captura de pantalla, por favor. No me ponen tache. Ujú. Quiero ver sus caras bonitas y guapetonas. Ujú. Dice Lorena. A ver los demás. Donatiu, Andrea, Giram, Gabriel, Luis Enrique, Dylan. A lo mejor ni están. Andrea, ¿ahí estás? Andrea, Sí, maestra, perdón, aquí estoy. prende tu cámara. Alexis, nada más van a ser en 2 minutos y ahorita la apagan. Nada más